trabajar esto de una manera más eficiente. Entonces, yo les dije, esto de que los datos, nosotros como químicos estamos más acostumbrados a manejar los datos como tablas, ¿sí? Espérenme un segundito que voy a ocultar, acá me está molestando, que tengo todos los, no puedo cambiar después está esta idea, no puedo cambiar la galería de visión por algún motivo extraño, veo todas las personas y no veo mi pantalla. Esperen un segundito, esto. Bien, entonces, lo que les decía, nosotros que estamos acostumbrados a trabajar como en tablas, ¿sí? Tenemos nuestras tablas de Excel, donde, por ejemplo, hicimos un experimento y tenemos medidas, no sé, de pH, o de absorbancia, o ese tipo de datos. Muchas veces, a veces trabajar con este tipo de información en Python nos puede complicar. Entonces, vamos a ver qué nos va a servir, ahora cuando uno quiera hablar de Machine Learning, o de empezar a trabajar en grandes volúmenes de datos, a poder diferenciar en cómo esos datos están estructurados. En ese sentido, nos sirve pensar, bueno, puedo tener datos que nosotros vamos a llamar estructurados y datos no estructurados. Los datos estructurados son estos con los que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Es decir, tengo un Excel con unas columnas, unas filas, uno sabe qué variables se estuvo midiendo, ¿sí? Están agrupados y tienen cierta organización racional o sistemática, ¿sí? Y estas cosas suelen andar bastante bien con todos estos algoritmos de Machine Learning que vamos a por ahí trabajar un poquito más mañana. Sin embargo, vamos a ver que, les decía, acá hay unos ejemplos, que por ejemplo, que es el dataset con el que vamos a trabajar después, datos físico-químicos, en este dataset que vamos a trabajar de vinos, sí, que vamos a ver después en el notebook un poco más de ejemplos. Y, por ejemplo, hay mucho trabajado en toda la parte más bien con un enfoque más económico, de información de clientes, facturaciones, proveedores, ¿sí? Es como que hay mucho foco en esas cosas. ¿Qué pasa ahora? Le decía de los datos que no son estructurados. Van a ser datos más heterogéneos, y por un lado pueden ser datos, por ejemplo, de estas mismas tablas que uno recopiló de distintas fuentes, y que por ahí tienen, no sé, distintas columnas, o las columnas no son exactamente iguales, ¿sí? Que no son compatibles, pero a veces también esto de tener columnas que son de texto, columnas que son de números, por ejemplo, acá si nosotros vimos esto, que tenemos las características de los vinos, y nosotros podemos medir el pH, contenido de alcohol, no sé, un montón de variables, pero, por ejemplo, podríamos recopilar vía algunas cosas que se usan como interfaz, como recopilar tipo comentarios de tweets, por ejemplo, de, qué sé yo, características o recomendaciones o cosas que se hayan visto de vinos. Eso se puede, digamos, buscar esa información, que yo tanto Twitter como YouTube como Netflix y todas esas cosas tienen APIs, digamos, que son unas interfaces que nos permiten recopilar un montón de este tipo de información para usarla complementariamente por ahí a los datos y las estructuras de datos que nosotros tenemos. Y eso claramente no va a estar estructurado de la misma manera y prolija de la tabla que yo voy a trabajar. Lo que termina pasando acá es que es más difícil, obviamente, trabajar con esos datos, y tengo como una opción que es, hay mucha inversión de tiempo en trabajar, en limpiar estos datos, ¿sí? En ponerlos en un formato que después a mí permita que mi algoritmo entrene y aprenda, ¿sí? De estos datos, y es gran parte del problema, ¿sí? Es tener los datos en un formato útil. Entonces, por ejemplo, es esto que es un poco como más caótico, ¿sí? Está como un poco más desordenado. Y en general, en este tipo de cosas, a veces terminas necesitando algoritmos por ahí más complejos, ¿sí? Redes neuronales profundas o algún otro tipo de algoritmo eh, que pueda trabajar en esta situación un poco más caótica. Entonces, vamos a pensar, tenemos en este curso que es como así medio introductorio, hay cursos que estamos viendo poco más superficialmente, vamos a tratar de trabajar en esto como con datos estructurados, ¿sí? Que es la manera como más sencilla. Y en ese caso puedo tener dos tipos de datos, ¿sí? Que vamos a llamar categóricos y numéricos. ¿Qué quiere decir esto? Los datos numéricos son los datos por ahí que también son los fáciles, tengo un número, tengo un pH, una acidez, concentración de algún parámetro, ¿sí? En general son números enteros, pueden ser o decimales, pueden ser números complejos, racionales, ¿sí? Cualquier tipo de número que los podría ordenar, puedo decir este es más grande que este, o este es menor o igual, ese tipo de, digamos,
de lógica asociada a un número. Y después tenemos lo que serían los datos categóricos. Y los datos categóricos serían etiquetas, es decir, no sé, en el caso del vino podría ser tinto blanco, puede ser esto, es un perro, un gato, puede ser, son etiquetas, ¿sí? Que en principio en muchos casos pasa que estas etiquetas suelen ser strings de texto, ¿sí? Y eso complica bastante la situación. Puede ser que las etiquetas sean numéricas, y eso es un poco más fácil. Por ejemplo, acá les ponen ejemplo que el vino puede ser de calidad 1, 2 o 3, y que eso tenga algún cierto criterio de orden. Pero cuando los strings son de tipo texto, lo que pasa es que hay muchos algoritmos que no pueden trabajar con eso, y menos si está como mezclado con los números. Es decir, yo tengo columnas que tienen números y columnas que tienen texto, y yo pido, vamos a ver después en la clase que viene, pido a mi algoritmo como que aprenda eso, me va a tirar error. No puede tener, es como esa mezcla entre variables numéricas o etiquetas y ese tipo de cosas. Entonces, esto por ahí no lo vamos a ver particularmente, pero como que hay estrategias para pasar algunas de estas etiquetas a una variable numérica, ¿sí? Y eso, por ejemplo, bueno, si ustedes buscan, hay como bastantes ejemplos cómo traducir colores, ¿sí? No sé, en variables numéricas, que pueden ser de ceros o unos, o otro tipo de variables, ¿sí? Y de esa manera poder como meterla en el algoritmo y usarlos para aprender. Entonces, esto es, digamos, parte de la gracia de esto de ver cómo están estructurados estos datos. Bien, una vez que uno tiene esto, uno puede tener una base de datos. Y esa base de datos, en general lo que a veces se usa es este principio FAIR, porque ¿qué pasa? Yo creo que parte de uno de los grandes problemas de nosotros como químicos es que hay por ahí pocas disciplinas donde hay buenos datos al día de hoy, ¿sí? Es decir, no sé, por ahí en analítica o en metabolómica, todas esas cosas, por ahí hay mejor toma de datos en cristalografía, pero hay bastante auge ahora de hacer hincapié en tener datos un poco basados en este principio, que vamos a ver un poco de qué se trata, de tener cualidades que tengan esta base de datos, los datos que yo tenga, para que estos datos sean localizables, accesibles, que puedan, digamos, ser utilizados como de distintas maneras o desde distintos operadores, y que sean reutilizables. Es decir, por eso es ese principio FAIR. Ahora vamos a ver en el notebook, hay un poco más de detalle de todo esto. Esto es como una breve pantallazo teórico para que después veamos la aplicación a los datos que estamos viendo. Entonces, es muy importante no solo esto, sino que para que puedas cumplir con todas estas cualidades, es tener de esos datos la documentación, es decir, que te dé un contexto, ¿sí? ¿Para qué buscaron los datos, las fuentes, si hay alguna limitación, quién la creó, dónde se usó, qué sé yo, si son datos de distintos momentos, en qué distintos momentos se tomaron? Si uno no tiene ese tipo de información, después es como bastante complicado poder confiar en esos datos y poder sacar conclusiones al respecto. Y lo otro que es importante es la metadata, ¿sí? Lo que llaman metadata, que es la información sobre estos datos, que ahí es, bueno, por ejemplo, cada una de esas columnas o variables que vamos a tener, qué es cada una de ellas, ¿sí? Bueno, no sé, las unidades, si es numérica, si es categórica, ¿sí? Todo ese tipo de información tiene que estar contenido, digamos, dentro de la base de datos. Y hay un montón de reservorios donde uno puede buscar este tipo de base de datos si quiere ir aprendiendo, que pueden ser GitHub, Kaggle, hay como Kaggle, hay un montón de lugares donde uno puede ir buscando, y en general a veces incluso tienen como un índice de usabilidad de esos datos, que va un poco de la mano de esto, de cuán bien están tomados y qué información tienen. Entonces, lo que yo les contaba antes del entorno de Python es que yo tengo una base de datos, por ejemplo, tabulares, y es medio complicado, o si yo tengo una base de datos grande, no es muy eficiente la manera de lectura de datos. Entonces, lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a usar, es esta librería que es Pandas, que tiene unas funciones intrínsecas para cargar estos datos de tablas o forma de tablas directamente a estas estructuras que se llaman data frames, que es como la manera en que todos las llamamos. Entonces, por ejemplo, uno
vamos a ver cómo cargar archivos que ya sean de CSV o Excel, o las cosas que uno puede encontrar o crear al hacer alguna medida. Vamos a ver ahora, en el ejemplo, cómo cargarlos, ¿sí? Usando esta librería, generando tablas que después, ¿sí? Vamos ahí sí a poder trabajar con Python y aprovechar todo el tipo de librerías y recursos que tiene. Ahora vamos a mirar un poco más el notebook. Fui un poco rápido como para tener tiempo de mirarlo como más tranquilamente. No sé si hasta acá hay alguna pregunta o estamos más o menos bien. No voy a abrir el chat porque tengo acá un monitor medio chiquito. Entonces si pero abro todo no veo nada. Todo está perfecto, según el chat. Genial. No hay ninguna pregunta. Bien. Vamos Ahí entonces. Sí. Jenny hizo una pregunta. ¿En qué ejemplos A de... ver, eh, justo cerrar. uy, no, ¿podés explayarte un poco? No entendería muy bien la pregunta. Ah, a Lo ver, de la ahí está. metadata. Sí, de metadata. Ok. Bien, creo que por lo que entendí que se refiere, por ejemplo, si vos pones, porque ahora por ahí cuando veamos el ejemplo, no sé, de lo de vinos, se entiende un poco más, pero vos pones una tabla, vos en la tabla, claro, exactamente, vos en la tabla pones, no sé, intensidad, pones, no sé, velocidad, no sé, podés poner cosas, pero a veces como que en el nombre de la tabla no das muchos detalles, no sabes qué unidades está exactamente, no sé si está medido a cierta temperatura, bueno, toda esa información está en lo que sería la metadata. Sí, que yo eso es lo que te decía, las unidades, no sé si hay algún otro ejemplo por ahí aplicado, pero es como la información de las variables que estás usando, ¿sí? Es bastante común, no sé, yo que a veces busco muchos datos, es bastante común encontrar tablas de datos que no sabes ni en qué unidades están, ni, no sé, por ahí si hay ciertas variables, qué sé yo, que se midieron o son dependientes de la temperatura, qué temperatura las midieron, ¿entendés? Como todo ese tipo de información es necesario que esté presente en la base de datos. Si no, la verdad es que terminan no sirviendo para nada, salvo para la persona que los. No sé si hay, pero a ver si hay alguna otra pregunta, si no, esperaré. Dejo de compartir, así comparto el notebook. Ping. Un momento. Bien. Este notebook, vamos a cerrar esto un segundo, es el notebook 2. Se ve bien con tamaño y eso. Yo lo veo bien. No sé, por ahí que alguien lo confirme por el chat o... Sí, se ve bien. Sí. Bueno, fantástico. Entonces, van a ver en el notebook sí, que esto de la parte de uso de datos, sí, tiene toda una primera parte que está bastante detallada, un poco esto que por ahí te preguntaban, en cómo tiene que ser una base de datos, qué significa, un poco más de esto de principio de FAIR, porque esto, si bien a veces creo uno, cuando lo explica o cuando está haciendo, puede estar algo más aburrido, la realidad es que es súper importante para poder después, ya sea decidir si unos datos me van a servir para hacer algo de aprendizaje automático o si yo quiero aportar datos, cómo los tengo que documentar, ¿sí? Y hay bastante como ejemplos y contenido que está bueno para que lo lean si quieren saber un poquito más, de escribir, hacer algún ejercicio, ¿sí? Para esta base de datos de vinos tintos, tratar de ver esto de la metadata, ¿sí? Así que está bueno como ejercicio ir mirándolo, ver un poco esto de algunos ejemplos de cómo almacenar y organizar los datos, ¿sí? Esto es como una intro teórica, pero que está escrita en el mismo notebook, y cosas, bueno, acá que está bueno, porque a veces esto es bastante idea, a veces el Excel, que yo te permite hacer un montón de cosas,
y después cuando vos querés subir ese Excel o cargarlo, como que hay un montón te genera un montón de problemas al exportar los datos, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de cosas no hay que hacer, ¿sí? O qué sí cosas son recomendables hacer para después estos datos sean más accesibles, ya sea para uno o para otras personas. Y ahora hay como todo un tema bastante abierto, que es esto de los datos abiertos, ¿sí? No es el objetivo de nosotros entrar en un debate, pero bueno, hay como toda esta cuestión de una nueva filosofía de cuán abiertos tienen que ser los datos, o en el caso, por ejemplo, que uno haga una publicación, ¿sí? Los datos de los cuales resultó esa publicación, si tienen que estar disponibles o no, como para que otra persona pueda hacer un análisis independiente. Yo creo que esto va a ir cambiando en función de vaya pasando el tiempo, y porque está todo el tema obviamente de privacidad y cómo proteger esos datos, y a veces uno quiere compartir, pero a veces no. Entonces, cómo hacer licencias. Bueno, hay como un poquito un resumen de ese tipo de cosas que me parece que puede ser de interés. Y acá, entonces, la idea de nosotros hoy es tratar de ver como algo más bien práctico, ¿sí? En ver, bueno, listo, tengo un set de datos, cómo lo cargo y cómo opero sobre ese set de datos y cómo vamos a usar esta librería Pandas, ¿sí? Para poder hacer uso de esos datos, ¿sí? Entonces, en general, hay dos opciones, ¿sí? Lo más común es tratar de cargar archivos, esos archivos. Acá, por ejemplo, el primer ejemplo, porque es lo más fácil, es por ahí un CSV o un Excel, pero pueden leer o extraer archivos desde distintas bases de datos también, no sé, en SQL, sí, hay como distintas cosas que se pueden hacer. En general van a ver en todos lados que uno primero tiene como que cargar esa librería, y en general se abrevian con esta sigla que es PD, ¿sí? Eso es como estándar, todo el mundo, Pandas lo abrevia como PD, y NumPy lo abrevia como NP, y es útil para después si uno necesita reutilizar o compartir el código, mantener, digamos, esa nomenclatura. Yo le decía, ahora vamos a ver cómo cargar tenemos alguno de estos archivos, que es lo más habitual, pero uno a la vez podría, que es lo primero que les muestra acá el notebook, es hacer un data frame, o sea, una tabla manual. Es decir, acá lo que le estoy diciendo es, creame una tabla, un data frame, vamos a llamarlo correctamente, un data frame, que lo vamos a llamar manual con ese nombre, donde voy a poner en la columna 1, voy a tener 4 columnas, sí, esto ahora vamos a ver, es una columna de índice, sí, la primera, yo le cargo 4 columnas y le digo qué datos tiene que poner. Y ahora vamos a ver la importancia de esto que es NaN, ¿sí? Que se llama not a number, es que muchas veces cuando uno carga un set de datos que encontró, o bueno, o que creó su propio experimento, a veces hay errores, hay números que faltan, o que no se pudieron medir, o hay no determinados, o errores que se van a cargar como esto, como not a number, ¿sí? Y qué hacer con eso es como un tema bastante importante, sobre todo cuando eso es, o sea, cuando el porcentaje de esos datos es grande, puede traer problemas. Entonces, el ejemplo que vamos a hacer para ver esto de manipulación, digamos, de datos, es trabajar con esta base de datos de Vinos. Lo uno que primero tengo que hacer es, obviamente, cargarla. Esto, fíjense que acá, bueno, les da algunas recomendaciones, uno puede bajar el archivo, después está la copia, el URL donde descargarlo si no lo tienen, pero uno se los podría bajar a la PC, es una opción, es cargar el dataset que uno tenga en su computadora, que lo bajó de internet o de algún lado. Y acá yo era lo que tenía abierto antes, que después lo borré, acá hay como un icono de una carpetita, que uno se va acá, y con este iconito de la flecha uno puede subir, ¿sí?, el archivo que quiera poner, ¿sí? Y va a aparecer en este como reservorio. Una de las cosas importantes es que esto, una vez que se nos cierra, por ejemplo acá en Colab, uno cierra la sesión, ese archivo desaparece, ¿sí? Es como que no es que obviamente te queda en la computadora, pero lo que digo es, si yo después lo vuelvo a abrir, lo voy a tener que volver a cargar, ¿sí? No es que queda ahí almacenado para siempre. Entonces, uno lo tiene acá, y una vez que lo tiene acá, puedes copiar la ruta,
Y esa ruta es la que yo ahora le voy a decir a Pandas, sí, que lea. Es decir, yo primero, bueno, casi ya lo había cargado antes, la puedo dejar, pero uno por sus dudas importa la librería, y voy a decir, bueno, voy a llamar al data frame de F, porque todo el mundo es muy original y siempre le pone de F, y le voy a decir, bueno, que lea, y acá le tengo que decir qué tipo de archivo es. Es decir, en este caso voy a decirle que lea esto que es un CSV, le voy a dar el path, o sea, la ruta al archivo, y le voy a decir qué delimitador usa mi archivo para delimitar las columnas. Fíjense que si yo acá no le pongo este df, y simplemente lo ejecuto haciendo Shift Enter, lo va a cargar, pero no me muestra nada, si no me muestra la tabla. Entonces, yo le ponemos df para que me muestre y yo pueda ver que efectivamente me está cargando mi tabla con las distintas columnas que tenía mi dataset, pero las vamos a ir mirando de ejemplo. Otra alternativa es tenemos cargar un archivo que está en el Drive, ¿sí? Eso está bueno porque bueno, yo lo tengo ahí alojado en el Drive y lo voy a poder cargar y por ahí trabajar un poco más permanentemente. Para eso hay que montar el Drive. Estos son como ejemplos de distintas alternativas para que ustedes las puedan ir explorando, ¿sí? Y puedan ir cargando. Y otra alternativa, sí, es por ejemplo, que anda por acá abajo, es importarlo directamente de una URL, ¿sí? Si uno tiene digamos, la ruta del archivo, que está en una URL, directamente se puede poner la URL y cargar el archivo directamente, ¿sí? Entonces acá fíjense que, bueno, cargamos dos, uno de los vinos tintos y uno de los vinos blancos. Acuérdense siempre que, obviamente, yo lo pongo, tengo que ejecutar, ¿sí? El comando, ¿sí? Puede ser con play o con Shift Enter. Acá te pone un tilde feliz cuando ya está corrido. Entonces, hay algunos ejercicios que está bueno que ustedes vayan haciendo. Y una de las cosas que queremos hacer es, uno tiene los datos, cargó su dataset, uno lo primero que tiene que ver es lo que sería el análisis preliminar. Es tratar de ver, bueno, yo está bien, ponele que ya había mirado la tabla, pero quiero ver qué cargó, de qué se trata, ¿sí? Bien, estaba mirando en el chat. Cualquier cosa digo, si no avísame si hay alguna pregunta que está buena para trabajar. Dale, dale. Hasta ahora Bien. hicieron solo una pregunta hace un rato que no sabía muy bien, base de datos de polímeros, y después hicieron preguntas y se fueron respondiendo, así que no te preocupes. Dale, Si es algo perfecto. Porque veo dale, te- si es te- algo, cualquier cosa vos dale. interrumpime. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es como lo que se llama un análisis, en principio exploratorio, pero preliminar, es decir, donde vemos de qué va la base de datos, ¿sí? A veces uno le parece que es como medio bobo, pero cuando son bases de datos grandes, que tienen muchos números y que uno no sabe y son millones de datos, es como importante ir viendo de qué se trata, ¿sí? Entonces hay distintas funciones, por ejemplo, uno acá puede mirar en las primeras líneas, es el head, que pueden ser 5, le puedo pedir, no sé, las 10 primeras líneas, ¿sí? Y ejecutar, o las 8, las que nos interesen mirar, y ver un poquito de qué se trata. Lo mismo en la función tail, mirar las últimas, es otra alternativa. A veces que yo, si uno quiere ver, no sé si los datos están ordenados, ¿sí? Como hay bastantes cosas que uno puede tener. Y fíjense que en principio lo que vemos es que hay como distintas variables, ¿sí? En shape, lo que te dice en general es esto, es cuántas filas hay, la matriz, digamos, ¿cómo es la matriz? Cuántas filas hay por cuántas columnas. Pero hasta ahora es como que, más allá de esto, no pudimos tener, porque yo veo que son todas numéricas, es decir, yo veo que todos son números, básicamente, ¿sí? Pero no tengo como, esperen un segundo, no tengo como mucha más información. Se me trabó esto. Bien, entonces, una de las cosas como súper útiles es usar esto que es describe, es decir, pedimos a Panda que nos describa el dataset, ¿sí? Fíjense que acá lo que nos hace es nos cuenta cuántos datos hay. Eso está bueno porque, por ejemplo, si acá todos los números son iguales, yo rápidamente me doy cuenta que parece no haber valores nulos, sino cuando hay muchos valores que no están, estos números te dan todos distintos y ya sabes que puedes tener algún problema.
y te da como lo que se llama una estadística descriptiva, ¿sí? Te dice el promedio, el estándar, puede ser el valor mínimo y el máximo, ¿sí? Los cuartiles, como para ver, digamos, para ir un poquito la estadística descriptiva de cada set. Y si uno acá quisiera saber qué tipo de variables tengo, es decir, si son strings de texto, a veces uno le parece, eso es algo importante, uno a veces le parece que son números, y después cuando trata de hacer cosas, te dan todos errores. ¿Por qué? Porque a veces parecen números, pero a veces los carga por algún motivo, están mal raros, y los cargo como etiquetas de texto. Entonces está bueno a veces este recurso, que es mirar info, donde te dice cuál es el tipo de dato, ¿sí? Acá ve que son floats, que son archivos de números decimales, y los enteros, que serían esta variable de calidad, que es una variable que si bien es numérica, es una variable que se llama categórica, ¿sí? Porque es lo que me dice las calidades, no sé, del 1 al 10 de los vinos que estuvimos teniendo. Entonces, vamos a ver distintos ejemplos de las cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, si uno quisiera saber cuántos vinos hay de cada calidad, en este caso, uno puede usar esta función que es value counts, donde uno, por ejemplo, me va a decir, bueno, tengo 681 vinos de calidad 5, 638 de calidad 6, ¿sí? Y uno le puede ir preguntando acá, digamos, le decís cuál es de todas estas columnas o variables, cuál es la que querés contar, ¿sí? Y eso está bueno cuando uno tiene esto de que tiene etiquetas, ¿sí? Porque es como que podés decir, bueno, ¿cuántos valores hay de cada etiqueta? Y después yo puedo crear, digamos, extraer datos significa como localizar o generar, por ejemplo, un subset, es decir, porque quiero analizar solo los datos de tal cosa, hacer como una selección, ¿sí? Más pequeña, y para eso se usan estas dos funciones que son iLoc y loc. General con el loc, lo que yo les puedo decir es, bueno, por ejemplo, me da una columna con una etiqueta específica, ¿sí? Por ejemplo, yo acá con loc le puedo decir, dame la columna, ¿sí? Que tiene el nombre, digamos, Fixed Acidity. Y con el iLoc, lo que le tengo que dar es como la ubicación en la matriz. Es decir, quiero la cuarta columna y la cuarta fila. O, por ejemplo, puedo decir la cuarta columna y dame las filas del 1, no sé, del 0 al 100, ¿sí? Uno puede generar selecciones utilizando este tipo de ideas. Entonces, otra opción es que es para mí una de las más habituales, es que uno tiene un montón de columnas y por ahí dice, no, mira, a mí la verdad que no me interesan todas las columnas y quiero mirar en principio, no sé, no sé, pH, o me interesa mirar calidad, o me interesa mirar, en este caso, por ejemplo, la concentración, no sé, de ácido cítrico. Entonces, lo primero que uno tiene que saber, que lo podríamos haber sabido mirando al principio, viste, el data frame. Una opción es, por ejemplo, pedirle que me haga una lista con qué columnas tengo, ¿sí? Entonces esto yo le pido que impriman, ¿sí? Haga un print de qué columnas tengo, ¿sí? Me da toda la lista de las columnas que tengo, y después le puedo decir, bueno, de data frame, dame la columna de ácido cítrico desde, acuérdense que siempre cuenta desde 0, desde el primer valor que tenemos hasta el 10, ¿sí? Entonces me da los primeros 10 datos de esa columna, ¿sí? Otra opción, por ejemplo, acá les da, es, bueno, si yo quisiera sacar solo una fila, puedo decirle, bueno, dame la fila 3, ¿sí? Y me da esta fila. Otra alternativa, que eso es, son todas cosas que uno le puede interesar en función de la información que necesita sacar de sus datos, es filtrar, por ejemplo, diciéndole, dame, ¿sí? O sea, acá es como que estás creando un data frame, ¿sí? Donde solo estén los vinos de calidad 8, ¿sí? Podría ser, si yo quiero tener algo más complicado, por ejemplo, decir, bueno, ¿y qué pasa si yo ahora le pido que tengan calidad 8 y que además tengan contenido alcohol mayor a 12? Fíjense que acá esto voy a tener
como operador lógico es que tienen que cumplir las dos cosas, es decir, voy a tener todos acá que son de calidad 8, ¿sí? Y fíjense que el valor de alcohol son todos mayores que 2, ¿sí? Acuérdense que, lo vi el otro día, que cuando yo quiero que algo sea igual, le tengo que poner igual, igual, ¿sí? Porque en general el igual con uno solo se usa para definir variables, ¿sí? Si yo le quiero decir simplemente que quiero que sean iguales a 8, se usa igual, igual. Y otra alternativa sería, por ejemplo, que tener otra operación lógica que sería o, es decir, que sean o de calidad 8 o que sean mayor a 12, entonces acá obviamente voy a tener casos donde la calidad no sea 8, pero que sí tengan una concentración alcohólica mayor a 12, y acá es esta barrita, ¿sí? Como antes se usaba el ampersand para poner i, acá se usa la barrita para poner o. Y perdón que no lo dije antes, bueno, pero antes no sé si había aparecido, que también yo le puedo pedir, por ejemplo, que los ordene de manera creciente o decreciente, en función de lo que me guste, ¿sí? Bien, otra alternativa, por ejemplo, es, bueno, de toda esta selección, pedirle, por ejemplo, como yo ahora voy a tener distintas calidades, voy a tener 8, o todas las otras que me cumplan que la cantidad de alcohol es mayor que 12, podría contar cuánto tengo, básicamente sería, bueno, listo, cuánto tengo que sea, por ejemplo, mayor a 12, ¿sí? Y que, o sea, cualquier cosa que yo le haya definido acá, es decir, bueno, que cumplan estos cosas y que me los agrupe para contar en función de la calidad. Entonces me permite ir contando. Y finalmente, esta otra opción también es, bueno, por ejemplo, buscar algún dato específico, ¿sí? Hay como muchas maneras de buscar, y mi recomendación es bastante sofisticado, y a veces es difícil acordarse de todo. Entonces, para mí una de las grandes ventajas, tanto de, bueno, Python, Pandas, es que casi cualquier cosa que a uno se le ocurra, alguien ya lo intentó. Entonces, el Google ayuda un montón de buscar, bueno, necesito buscar cómo buscar información de este tipo, entonces uno googlea y siempre hay gente sugiriendo la función correcta para extraer los datos que uno desea, o te dan buenas ideas para hacerlo. Y después, digamos, una vez que uno ya más o menos entiende, ¿sí?, de qué van sus datos, uno puede querer operar sobre ellos o modificarlos, ¿sí? Y en general antes de, qué sé yo, ya sea crear nuevas columnas en combinación con otras, o hacer alguna cuenta, o borrar algunas filas o columnas, es interesante siempre crear una copia. Una de las cosas que yo quiero dejar en claro es que uno no está sobreescribiendo el data frame que tiene en su PC, ¿sí? Es decir, digamos, o sea, lo que estás cambiando es el data frame que cargaste en Pandas, pero el dataset que vos tenés guardado en tu PC es como que queda ahí, ¿sí? Está en tu PC y no lo estás sobreescribiendo. Pasa es que si vos sobreescribís tu data frame, después por ahí podés tener problemas en el código, pero no es que estás alterando tu base de datos. O sea, simplemente tal vez tengas que correr todo de nuevo para no tener problemas. Entonces, en general, cuando uno va a empezar a cambiar cosas, suele generar una copia con otro nombre, ¿sí? Y, por ejemplo, si uno quisiera acá, se pueden combinar columnas, ¿sí? Por ejemplo, si querés la acidez total, puedes sumar la acidez fija y la volátil, ¿sí? De manera tal de generar acá una columna, y si por ahí esas dos columnas que ya usaste para trabajar y generar la acidez total no te interesan, las puedes borrar, ¿sí? Y esto se usa esta función drop. Entonces, eso es bastante útil para, digamos, a veces si uno, por ejemplo, ya sabe que hay columnas que no le interesan, las puede dropear, se las puede sacar como para tener menos datos y generarse menos problemas, porque a veces cuando uno tiene muchas columnas no te entran y es como que empiezas a tener problemas. Está bueno tipo quedarse a veces con las columnas que a uno le interesan. Después, obviamente, hay cuestiones de gusto, de alguna manera, que si uno quiere reordenar las columnas y
Esto para mí es bastante importante cuando tenés muchas columnas y te quedan por ahí fuera de lo que estás mirando, entonces te molesta. Entonces querés poner por ahí tu variable principal de interés como primera columna. Se pueden mover. Entonces a veces se crea una lista con las columnas, cuestión de que poder numerarlas, tipo de 0 a tal, y poder entonces reordenarlas. Y, y eso más o menos se puede hacer y podés ordenar las columnas un poco como a gusto, ¿sí? Otra opción, que en principio parece como medio rara, pero vamos a ver para qué nos puede servir, por ejemplo, también es replace, es decir, si yo sé que hay ciertos valores que los quiero reemplazar manualmente, se puede hacer. Acá vamos a usar como ejemplo este data frame manual, que era el que se había cargado, inventado, que se generó, porque así tenemos menos datos y es más fácil estar tocándolos. Entonces, este data frame manual, lo cargamos que estaba de antes, ¿sí? Después creamos una copia, ¿sí? Poniéndole directamente el valor 1, y por ejemplo lo que yo le puedo decir es, mira, de esta columna 1, reemplazame los 1 por 1.5. Entonces ven, acá todos los valores 1 que yo tenía, los cambió por 1.5, ¿sí? Y ahora tengo en esta copia, digamos, que es este data frame 1, tengo la copia con los valores reemplazados. Eso lo puedo hacer porque por algún motivo me interese hacerlo. Otra opción a veces, que para mí es una de las cosas súper importantes, porque dependiendo de tu set de datos, puede ser muy importante, es qué hacer con los datos que no tenés. Y esos datos que no tenés pueden ser por muchos motivos. Puede ser porque el equipo falló, porque no sé, muchas veces están mal adquiridos y no tienen ningún sentido, entonces uno no sabe qué es lo que pasó ahí y quedan como cosas raras. Lo que tiene es este dataset de vinos, es que si uno, por ejemplo, lo primero que tengo que saber es si los tengo. Entonces, en este es fácil, porque tengo muy poquitas columnas y muy poquitas filas, entonces yo ya veo que tengo en particular acá 3 valores que son nulos, ¿sí? O sea, not a number. Pero ¿qué pasa si yo tengo un data frame más grande? Lo que le puedo decir es que me los cuente, básicamente es que me diga, por ejemplo, me sume para cada una de estas variables cuántos nulos tenga. Este dataset es como muy bello, porque para algo uno lo usa de ejemplo, no tiene ninguno, entonces no es lo que suele ocurrir. Entonces volvamos sobre un data frame, ¿sí? Inventado, ¿sí? Acá está un poquito, volvamos a crear el que ya teníamos, ¿sí? Tenemos estos 3 not a number, y hay una opción acá que les damos, que por ahí nosotros en particular no la vamos a usar en este notebook, pero está bueno para que sepan que eso se puede hacer, es que uno puede crear como con booleanos, decir, bueno, a ver, le pregunto si es nulo, ¿sí? Y también se podría hacer que no es nulo, ¿sí? Uno puede crear eso y decir, bueno, por ejemplo acá me dice, fíjense, este valor era 1, 2, 3, o sea, son números, entonces no son valores nulos, y me pone true cuando yo tengo not a number. Eso es como que uno dice, bueno, ¿para qué me sirve? Y eso es porque a veces se puede crear como se llaman máscaras, que eso te permite después, en otras aplicaciones, trabajar ejecutando sobre esa máscara. Entonces decir, bueno, sobre todos estos, que haga cierta operación o no. Entonces puede ser útil, aunque por ahí ahora en particular en este notebook no lo vamos a aplicar. Y entonces uno de lo que va a hacer es decidir qué hacer con esos nulos. Entonces hay muchas opciones, la opción como que todos desearíamos hacer, pero no es la recomendada, es borremos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si uno a veces con esta función drop, que es borrar todo lo que sea not a number, puedes tener 2 opciones, que se pone acá en any o how, o all, perdón, any o all. En un caso, digamos, si en cualquier lugar de la fila tenés not a number, te borra toda la fila. Fíjense que eso es un problema, porque acá estaría borrando de mis 6 filas 3. O sea que borré la mitad de mis datos, y acá hay un montón de columnas que sí tienen datos y que yo puedo
no querer perderlos, ¿sí? ¿Qué pasa si además las filas, por ahí yo tengo una fila de 15 columnas donde hay un solo nulo, ¿sí? Bueno, pero por ahí están como medio mezcladas, entonces eso en general puede no ser una buena alternativa, salvo que uno sepa que las filas donde hay nulos representan un porcentaje muy pequeño del dataset total. Entonces, si vos ya sabés que, no sé, tenés un 0,1% de nulos en filas, decís, bueno, los borro y me ahorro problemas, ¿sí? Pero a veces ese porcentaje puede ser alto. Otra opción, les decía, es borrar la fila solo si todos los valores son nulos. Eso puede tener algo más de sentido. De vuelta, si no es un porcentaje súper importante de los valores de su datasets. Cuando yo tengo datasets donde tengo muchos nulos, lo que más me va a servir, o lo que es recomendable, es tratar de imputar, es decir, asignarle algún valor. Que me lo podría inventar, no sé, pero como que eso no suele ser algo muy confiable en ciencia, inventarse el número. Bueno, en general no dice, bueno, vale 1, pero podría, pues si yo tengo alguna información de por qué tiene que valer ese número. No sé, podría decidir que yo sé que ese not a number es me generó algo raro porque es 0, pero yo sé que es 0 ese número, ¿sí? Bueno, entonces le puedo decir, no, todos estos realmente valen 0. Otra opción es reemplazar ese valor por el promedio, ¿sí? Es como esa sería... Acá, por ejemplo, una alternativa, el primer ejemplo que ponemos es llenarlos, decirle, bueno, listo, reemplazame todos esos not a number por el valor 2. Entonces, fíjense que yo acá tenía en las filas 1, 3 y 4, tenía not a number, y ahora voy a tener 2, ¿sí? 2 y 2. Es decir, otra alternativa es completar con el promedio, ¿sí? Y una cuestión un poco más sofisticada es tratar de hacer una interpolación, es decir, yo tengo datos en el medio que están faltantes, puedo intentar hacer una interpolación, que puede ser lineal, cuadrática, con un polinomio, también se puede hacer, y hay algunos métodos más sofisticados para imputar esos datos, ¿sí? Tratar de elegir un poco mejor cuál es la manera de asignarlos, ¿sí? Y esto es bastante importante a la hora de analizar nuestros datos, y uno, por ejemplo, podría tratar de, cuando veamos ahora la parte de visualizaciones y tenés el análisis de datos, tratar de ver, por ejemplo, ok, si yo imputo estos datos, que por ahí toda la parte más de estadística general de mi dataset no se vea significativamente cambiado, es decir, si yo tengo, por ejemplo, vamos a ver histogramas, si yo tengo un histograma de mis datos, le imputo las variables, ¿sí? Como me parezca, porque le puse un número, porque le pongo en la interpolación, y veo que el histograma me cambia totalmente, y por ahí no hice una buena decisión a la hora de imputar esos datos, porque me cambia todo el sentido de que tenían mis datos. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado a la hora de, si yo tengo muchos datos que no tienen valor, de decidir cómo asignarlos. Otra alternativa es, bueno, además de esto, es ver si hay datos duplicados. A veces cuando uno tiene distintos lugares de donde sacó los datos, puede tener duplicados y los podés querer borrar. Se pueden concatenar data frames, por ejemplo, acá si yo quisiera concatenar los datasets de pinos rojos y blancos, se puede usar y concatenar los data frames, ¿sí? Acá obviamente hay que tener cuidado, o sea, es tipo directo si tienen las mismas variables, sino en el que no las tenga van a aparecer como un montón de valores nulos, ¿sí? Así que hay que tener un poquito de cuidado al concatenar. Y uno, por ejemplo, además acá le podría agregar al concatenar una etiqueta, ¿sí? Para saber asignar, por ejemplo, acá yo le digo, cuando la concatenes, a todos los rojos poner una etiqueta de hue, que es red, y una de white, que es blanco. Entonces a mí ya me queda, pero si no concateno, y es como que no sé de dónde salieron. Que tiene sentido si vienen, no sé, yo tengo 2 bases de datos de vinos rojos, pero si no, voy a tener un problema. Y entonces eso lo puedo usar para concatenar y tener, que yo a la hora después poder contar, por ejemplo, puedo contar cuántos vinos de blancos hay o cuántos rojos. Y ya para ir terminando esta parte,
dejar un descansito para ver lo de visualizaciones, pero que fui un poco rápido, tiene como un montón de cosas, es hacer estas tablas pivot, que a veces son útiles para resumir, cuando tengo grandes cantidades de datos, poder agrupar por categoría. Entonces yo puedo, por ejemplo, definir las filas, las columnas y los valores que quiero mostrar. O sea, quiero acá mostrar un ejemplo, por ejemplo, digo, bueno, hacer en el caso de, yo tengo los vinos de distintas calidades, en rojos y blancos, y me pone el promedio de alcohol que tiene cada una de estas situaciones. Entonces puedo tratar de ver, por ejemplo, no sé, si la calidad depende, qué sé yo, de la cantidad de alcohol que tengan, ¿no? Entonces, estas cuestiones de resumen me ayuda bastante a tratar de entender qué es lo que está pasando. Puedo, por ejemplo, contar también, decir, bueno, cuántos tengo, ¿sí? De cada categoría. Podemos, por ejemplo, si yo quiero saber, bueno, tengo tantos vinos rojos o tantos blancos de cada calidad, puedo ver qué porcentaje representa ese valor del total, porque, por ejemplo, eso es importante cuando no tengo por ahí la misma cantidad. Acá, por ejemplo, no tengo la misma, puedo contar que no tengo la misma cantidad de vinos rojos que vinos blancos. Como ven, hay como infinito, o sea, acá hay tantas cosas que se pueden hacer como ideas que uno tenga. O sea, nosotros tratamos de dar algunos ejemplos como para darles una idea de las cosas que se pueden hacer, pero acá les decía, si ustedes no tienen la misma cantidad de datos, pueden relativizar qué porcentaje del total representa en cada calidad cada uno de estos vinos. Y también se puede hacer estadística con esto de group by, que es agrupar, es una manera parecida, pero más o menos de estas tablas pivot, donde también uno puede agrupar por alguna de las variables que está haciendo y hacer estadística descriptiva, que son promedios, mínimos, máximos, y ese tipo de cosas. Entonces se pueden, después, una vez que uno tiene esos agrupados, no sé, ordenar, puedes pedirle distinto tipo de variables estadísticas, cuestión de poder sacar más información de los datos. Eso a veces está bueno hacerlo y a veces está bueno también, que es lo que vamos a ver en la siguiente parte, es complementarlo con la parte visual, ¿no? Porque a veces uno tiene las tablas y se hace como, bueno, nosotros somos como más visuales y poder ver la parte de visualizaciones van a ver que te ayuda a entender un montón más de tendencias y ver, qué sé yo, cómo es la correlación entre las distintas variables. Y después vienen cosas por ahí más de gustos, que es personalizar tablas y poner, no sé, colorcitos. Si yo, por ejemplo, quiero marcar algunas columnas o filas, decirle, bueno, mira, si tienen NaN, ponerlas en rojo, sí, se pueden, la verdad que hacer bastantes cosas, poner gradientes para poder identificar más visualmente ese tipo de datos, cambiar fondos de letras y ese tipo de cosas. Y por último, hay como acá una indicación de cómo, yo les decía, esto, bueno, queda todo acá, pero si yo lo quiero guardar y que me quede, lo tengo que exportar, ¿sí? Entonces se pueden exportar también en el mismo formato, en CSV o en Excel, y CSV con distintos separadores. Eso es un poco lo que teníamos de esta parte. Vamos para que ver si hay algunas preguntas. Ahí veo, llegué un poco hoy tarde, pero veo esto que preguntaban esto de los NaNs. Hay algunos, en general te conviene imputarlos, al menos en la parte de eso, del algoritmo muchas veces, o sea, te tira error cuando vos tenés NaNs en el dataset. Te tira error, porque es como que, no sé, no está preparada. Entonces, tenés que hacer algo al respecto. Para la parte de estadística descriptiva, en general les podés dejar ahí y mirar cómo es tu dataset, pero a la hora de tratar de hacer algoritmos que es lo que vamos a ver mañana, por ahí no los puede manejar como dice Diego. Entonces, en general, tenés que hacer algo al respecto. Uno quiere a veces esconder abajo de la alfombra, pero eso no siempre funciona. Estoy mirando ahí las preguntas si quedó alguna colgada, no sé si hay alguna otra duda.
Bueno, igual podemos, ¿no? Arrancar en 5 o 10 minutos. Diego, no sé cuánto necesitas para la otra parte. Sí, yo creo que más o Y menos mientras vamos a hacer necesitar 45 minutos, 50 minutos, así que hacemos, si 10 quieren, minutos. 10 minutos y volvemos. Aprovechen, caminen un poco. Sí, o a los que quieran preguntar, estamos acá. Mm. En general, digamos, si vos tenés ahí a Carlos que está preguntando, en general estamos usando, digamos, cuando vos tenés el data frame y las operaciones sobre el data frame, en general usamos pandas. A veces NumPy los usás cuando querés hacer esto de arrays o listas. Depende un poco de lo que quieras hacer. Se pueden usar las dos cosas. Para las cosas que, la mayoría de las que pusimos a recién, es principalmente pandas. Y estaba ahí chequeando para atrás, digo, ya después puede quedar grabada. Ahora veo que contestan otra cosa, me preguntan otra cosa, digo, esto de cómo elegir el dataset, es un tema, o sea, en general es útil chequear que esté bien documentado, que las variables sepan lo que son, que no tenga como cosas muy extrañas, que tenga suficiente cantidad de datos. Y entonces, eso te limita un montón, ¿sí? Conseguir un dataset que, digamos, si no es que lo creaste vos o lo mediste, digamos, la persona que lo quiere analizar, el dataset que en química lo tenés que buscar. Te decía, hay como disciplinas que están como ya entrenados para buscar o documentar mejor los datos y otras que no tanto, ¿sí? Entonces, eso es un tema. Es verdad que hay en SQL hay como muchas cosas parecidas a Python. Yo no soy experta en SQL, tengo como lo básico. A mí Python lo que pasa es que, de vuelta, como que ya tenés todo y después te permita también toda la parte de algoritmos, aprendizaje automático y todo eso ya lo tenés ahí. Por ahí para la cuestión de sobre una base de datos, buscar datos y hacer estos group by y todas estas cosas que vos tenés SQL, viste, haces group by, select y todo ese tipo de cosas, de consulta de datos, yo te diría, o sea, a mí me parecen te puede gustar uno más u otro, pero no son tan, en mi opinión, distintos, pero por ahí no soy la que más los uso. Me parece que SQL sirve bastante para eso, ¿no? Como buscar datos no está mal, pero por ahí después operar sobre esos datos no es tan natural el lenguaje para después seguir trabajando sobre eso. Lo de limpieza de datos se usa en todos lados, no solo para redes neuronales. Limpiarlo significa esto, que tengan como una estructura razonable, ¿viste? Si vos tenés como cosas de muchos lados, tenés que, digamos, si vos haces como concatenás distintos datasets y tenés como lugares de cosas de muchos lados que no tienen las mismas variables, tenés un montón de columnas que no tenés,
O información, como decían por ahí, es bastante común eso, de sensores que de repente no miden y te tiran cualquier cosa. Entonces, toda esa parte de limpieza de datos es importante. Y en general, mucho se usa con esto de por ahí sacar distintas fuentes de información, o en cosas mal documentadas. Tratar de entender qué hace. Pero eso lo tenés que hacer para cualquier algoritmo que uses, sea redes neuronales o cualquier otro. No es que es exclusiva de eso. Claro. Estoy ahí mirando lo de los catalizadores. Sí, o sea, uno depende un poco de lo que vos tengas. O sea, si vos tenés cosas experimentales, sí, variables, es como hay estrategias que pueden ser feature selection, se llama como análisis de cuáles son las categorías que te interesan. Algo vamos a ver mañana, o de componentes principales que te puedan, digamos, si vos tenés información experimental, decidir cuáles son los descriptores que son como más importantes para el sistema. Este, Eso se puede hacer digamos, con este tipo de algoritmos. Dependerá de cuántos datos tenés y esas cosas, cuán útil después es, y después elegir esos para hacer cálculos. Eso se puede hacer. Vamos a ver algo de eso mañana. Sí, hay varios, tienen varias cosas que se pueden cargar para ingresar los datos, además de CSV y Excel. No tengo una lista exhaustiva, pero sé que, por ejemplo, se pueden tomar directamente cosas de las distintas bases de datos. Bueno, ahora no podría cargar, pero si no, también puede googlear, y si no, también a veces te da como las distintos reads, qué cosas puede leer. Con un poquito más de trabajo se puede, les decía, pero si vos tenés estas APIs, podés también tomar datos de las APIs y generar los data frames. Eso es un poco más difícil, pero también se puede hacer. Después, bueno, todos los que son archivos JSON, o sea, hay como un montón de cosas que se pueden cargar con más o menos trabajo. Hola, ¿arranco? O no sé si quieren preguntar algo más. No, creo que yo la estoy contestando ahí por el chat, creo que puedo decir cargando por ahí.
Bueno. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, hola, soy Brenda. Esta parte va a ser un poquito artística. En esta parte vamos a hablar un poco de visualización y análisis exploratorio de un conjunto de datos a los que les vamos a querer extraer información útil, información que después nos van a ser de valor para nosotros. Entonces, lo que nos interesa que se lleven de esta parte es que sepan que existe este paso de análisis y que vean su utilidad y que puedan llevarse algunos tips o herramientas por si algún día lo quieren hacer y están un poco en tema. Entonces, nosotros como químicos o otra disciplina, vamos al laboratorio, armamos una base de datos a partir de observaciones, los volcamos, por ejemplo, en un Excel, y si con esos datos después queremos aplicar un modelo, es súper importante que podamos entender la forma de nuestros datos, conocerlos, y bueno, y para eso está esta parte de análisis exploratorio. El cómo lo vamos a llevar a cabo va a ser a través de estadística y herramientas gráficas, que es lo que vamos a ir viendo ahora. Y bueno, y el principal objetivo de esta sección es que tengamos una idea completa de cómo son nuestros datos. Entonces, yendo a la filosofía de conocer nuestros datos, antes de hacer cualquier cosa, hay que conocer, digamos, el sistema de estudio. Nuestro conjunto de datos es sobre vinos y cada vino va a tener distintos atributos o características. Entonces, ya hablaron de distintos tipos de datos, como por ejemplo los categóricos. En particular, en este caso, tenemos clases de vinos, tintos y blancos. También tenemos otras magnitudes como numéricas y que las caracterizan la densidad, el pH y la graduación alcohólica. Y además se analizan otros componentes como pueden ser cloruros, sulfatos, azúcares y ácidos orgánicos. Y por último, se clasifican en distintas calidades que están numeradas del 1 al 10. Pero estas calidades podrían ser también una categoría, porque no necesariamente va a estar relacionada de una forma numérica. Entonces, este paso de explorar y conocer nuestros datos es súper clave, más que nada porque nos permite, entre comillas, detectar cosas raras o cosas que podrían haberse salido mal, tanto en la toma de los datos como en el tratamiento previo, como en la limpieza. Y bueno, hay unas preguntas que nos podemos hacer en esta sección. Podría ser, por ejemplo, si hay datos faltantes, si hay piezas de información que faltan, si por ejemplo, también todos los datos están en las mismas unidades. Si miramos la graduación alcohólica, por ejemplo, en porcentaje volumen en volumen, como suele ser, y a nosotros no nos interesa que un vino al que se le informó la graduación alcohólica en gramos por litro, por ejemplo. Entonces, tenemos que garantizar como una cierta homogeneidad en cuanto a las unidades. Y otra cosa que podemos ver en esta sección es si hay subgrupos de datos que podemos identificar. En este caso, los lugares que vamos a apuntar vendría a ser a reconocer estos grupos, estas variables categóricas como tinto y blanco, que podría ser interesante, por ejemplo, para la determinación de sus características físico-químicas y organolépticas que correspondan, o incluso las calidades. Entonces, por ejemplo, en el gráfico de abajo se ve esto que es un histograma, después lo vamos a ver bien, en donde tenemos en el eje horizontal una variable, por ejemplo la acidez total, y en el eje vertical, que vendría a ser la frecuencia de aparición de observaciones. Entonces, si quiero ver subcategorías de estos datos, puedo pintar, por ejemplo, de distinto color los datos que corresponden a la categoría de tintos, de vinos tintos, y el otro de vinos blancos, como podemos ver acá. Y bueno, y también podemos ver acá que hay una clara distinción. Parecería que los datos de los vinos blancos se distribuyen de manera distinta que los datos de los vinos tintos. Bueno, ahora para características numéricas hay ciertas medidas globales que nos dan una idea de
cómo se distribuyen estos datos. Entonces, cuando queremos hablar sobre el centro de los datos, tenemos como estimadores de centralidad la mediana, la media y la moda, y vamos a usar uno o lo otro dependiendo lo que prioricemos en el análisis. Entonces, la moda vendría a ser el valor que más se repite, la mediana es el valor que se encuentra dejando la mitad de los datos por debajo suyo y la otra mitad por encima suyo, y la media es la suma de todos los datos, la suma de todos los valores dividido la cantidad de datos que tenemos, y vendría a ser el promedio. Y bueno, y en algunos casos estas tres medidas pueden coincidir, pero en algunos otros no. Otra forma de caracterizar los datos se encuentra el desvío estándar, que nos habla del ancho de estas campanas. Entonces, podemos decir que la campana de arriba, acá la fucsia, representa, o sea, si esta representa nuestros datos, podemos ver que representa, o sea, que tiene un mayor desvío estándar en comparación a las de abajo. Eso se ve con el ancho de la campana. Ahora, como tercer medida, tenemos la simetría de los datos. Como vimos para el caso de los vinos, no todos los conjuntos de datos se van a distribuir de forma simétrica respecto a su centro. Si por ejemplo acá vimos que es el centro el valor central, podemos ver que podrían estar distribuidos de forma simétrica tanto a la izquierda como a la derecha. Y por último, podemos ver el mínimo, máximo y percentiles. El mínimo vendría a ser el valor más chico que encontramos, el máximo el valor más grande, y los percentiles nos dice cuáles son los valores que marcan una cierta acumulación de los datos por debajo de ellos. Entonces, por ejemplo, acá el percentil 25, que acá se muestra como Q1, quiere decir que el 25% de los datos se encuentran por debajo de ese valor. Y el Q3, que acá marca como un 75%, vendría a ser que el 75% de los datos se encuentra por abajo de ese valor. Y bueno, otra magnitud que se suele usar es la distancia intercuartil, que vendría a ser la distancia entre Q1 y Q3. Ahora, fíjense que acá arriba hay un gráfico que marca la distribución de los datos de una cierta variable numérica, y acá abajo hay otra representación que la vamos a llamar de tipo boxplot o gráfico de cajas, y estas dos vendrían a ser dos representaciones de una misma distribución de los datos. Es como que son dos maneras de representar lo mismo. Bueno, entonces, estos valores los podemos calcular con una librería que ya vimos, Pandas, y bueno, la parte de código la vamos a ver en un ratitín. Y bueno, ahora en cuanto a la visualización de los datos, está bueno tener una tabla donde podemos conocer cuál es la mediana, la moda, la media, y todo lo que vimos antes, pero además está bueno verlo, digamos, en forma gráfica, porque esto nos permite sobre todo ganar intuición sobre nuestro dataset, y eso es muy, muy importante. Bueno, respecto a la representación gráfica de los datos, podemos hacerlo de una característica a la vez, a través de histogramas, boxplot o violin plot, y también tenemos los gráficos de dispersión o scatterplot, que permiten observar atributos de los datos, pero de a pares, de a dos. Y esto es súper útil para buscar correlaciones y patrones. Entonces veamos uno por uno. Bueno, un histograma es un gráfico, ese gráfico que se ve acá, y es muy sencillo. Esto muestra la frecuencia de aparición de nuestros datos en función de una categoría. Entonces, en el eje X tenemos la categoría, como puede ser, por ejemplo, la acidez o la graduación alcohólica, por poner un ejemplo, y en el eje vertical tenemos la frecuencia de aparición. Entonces, por ejemplo, todos los datos que aparecieron entre el 0 y el 5, acá, de esta categoría fueron agrupados en esta barrita color fucsia. Entonces lo que estaríamos haciendo
sería como discretizar el espacio que está dado por esa variable numérica, y armamos un gráfico a partir de contar los datos en cada uno de los intervalos. Bueno, ahora vamos a ver lo que es un boxplot o gráfico de cajas. Lo que se utiliza para armar un gráfico de cajas vendría a ser el valor de mínimo, máximo, percentiles 25, 75 y la mediana. Entonces, gráficamente tenemos los extremos del bigote, que vendría a ser acá el mínimo y acá el máximo. En el idioma del boxplot, el mínimo y el máximo se calcula así, pero no importa, Python lo hace solo. Y usualmente se pueden considerar valores atípicos los que están afuera de estos bigotes, que se llaman outliers. Pero de nuevo, esto es outliers para los boxplot. Los que van a terminar decidiendo si algo es o no un outlier van a ser ustedes, porque van a ser ustedes los que más conozcan el sistema de estudio. Y bueno, también tenemos el inicio de esta caja, que vendría a ser el percentil 25, y arriba el percentil 75. Y esta rayita de acá vendría a ser la mediana. Y el ancho o el largo, depende de cómo se mire, de la caja vendría a ser la distancia intercuartil. Bueno, también como otra representación gráfica tenemos el gráfico de violín. Bueno, ya se habrán dado cuenta a qué se le atribuye el nombre. Este gráfico es una combinación de un histograma con un boxplot. Entonces, este violin plot tiene una curva acá, esta curva que está en el borde, vendría a ser la representación del histograma, pero en forma suavizada. O sea, agarro el histograma, lo suavizo y lo pongo como en el borde. Y acá la línea que se ve en el medio vendría a ser el boxplot, digamos, los límites del boxplot. Ahí se me abrió esto. Ahí está. Y el puntito, que está acá en blanco, vendría a ser la mediana. Ahora, en cuanto a los elementos de gráfico, súper clave, no se olviden de ponerle, bueno, títulos, rótulos a los ejes. En los gráficos de dispersión, que es cuando se grafica una variable versus la otra, y tenemos, por ejemplo, vinos tintos y vinos blancos, es súper importante poner las referencias. Y bueno, y hay un montón de gráficos, y todo va a depender de lo que quieran hacer, y si quieren ver, por ejemplo, la distribución de los datos, pueden hacer histogramas o representarlo en forma más suavizada, y si quieren ver relaciones, pueden hacer un gráfico de dispersión, donde se ve una variable versus la otra. Ahora, otra cosa que buscamos cuando hacemos análisis exploratorio, vendría a ser la existencia o no de correlaciones. Una de las formas de medir correlación es a través de coeficientes de correlación Pearson. Este coeficiente permite ver si dos variables se relacionan entre sí linealmente. Y marco linealmente porque existen otras correlaciones que no vemos acá, pero en este caso vemos la lineal. Entonces, vamos a tener una correlación perfecta cuando dos variables se correspondan en forma lineal. Cuando una crece, la otra también crece. En este caso lo vamos a marcar como positivo. Después vamos a tener situaciones intermedias, donde hay cierta correlación, y situaciones donde no hay correlación, que vendría a ser esta. Y bueno, y después tenemos correlaciones negativas, que se marca con el signo menos, que básicamente, que es cuando se da el aumento de una variable, hace que disminuya la otra. Y bueno, ahí hay gráficos sencillos de hacer en Python. Uno, por ejemplo, que se llama el join plot, que combina un gráfico de dispersión, donde tenemos en un eje acá el pH, y el otro la acidez fija. Y si seguimos la mirada con estos ojitos, tenemos el histograma propio de cada variable. Por ejemplo, acá el de pH, tenemos acá el histograma. Y esto está bueno porque nos ahorra como tiempo y código. En vez de hacer dos gráficos, ya
te lo enchufan todo en uno. Y bueno, y después tenemos lo que se llama el heatmap. El cálculo de correlación que vimos antes se hace en principio entre dos variables, y si ahora queremos analizar muchos coeficientes de correlación entre todos los pares posibles y poder representarlos en una forma matricial, podemos hacer este mapa de calor, no se asusten. Acá vemos que hay muchas celdas de distintos colores, y en los ejes vemos las variables del dataset de vinos. Entonces, en los cuadraditos, según número, que este vendría a ser el coeficiente de correlación que vimos antes, y en el caso de los cuadraditos claritos, vemos una correlación positiva, y en los cuadraditos oscuros vendría a ser una correlación negativa. Después, si vemos los elementos de esta diagonal, vemos que todos tienen un 1, que vendría a ser graficar, o sea, o calcular cada variable consigo misma. Por ejemplo, agarramos cloruros, lo enfrentamos consigo mismo, tenemos un 1, y es esperable que pase esto porque, bueno, porque es el cloruros versus cloruros. Y bueno, y por último, otra forma de ver correlaciones vendría a ser el periplot o gráfico de pares, y podemos ver acá que los elementos de la diagonal son histogramas de los variables que coinciden en los ejes, y fuera de esta diagonal tenemos los gráficos de dispersión. Acá vemos, por ejemplo, pH versus pH, el histograma, ácido cítrico versus ácido cítrico, histograma, y bueno, y acá si, por ejemplo, ácido cítrico versus pH lo tenemos acá. Y bueno, y hay muchas maneras distintas de visualizar los datos. En este caso se usaron estas librerías, pero también queremos dejar la puerta abierta a que sepan dónde buscar y que les puedan servir. Bueno, vamos a ver la parte de código ahora, no sé si con Diego o con Mario. Bueno, ¿Alguna duda? sí, vi que habían hecho algunas consultas mientras voy compartiendo y fui respondiendo en el chat, pero no sé si queda alguna otra duda. Ok. Eh, a ver si esto funciona. Están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Se llega a leer bien? Sí, sí, se ve. Sí, Excelente. Bueno, entonces yo no llego a ver si hay alguna pregunta, así que por favor, Bren, si podés ver si hay alguna consulta, sería genial. Dale. Bueno, Si puedes entonces, agrandar un cachitín la letra, no sé si. Si dale. no, no hay problema. No, la trato de agrandar. Está en 20, podemos poner en 22. A ver si puedo, porque 28 me parece que va a ser mucho. Bueno, ahí está. O sea, lo que se va a ver es el el código más grande. O sea, noten la diferencia, los comentarios y demás les queda para que lo vean después. Lo que se puede ver un poco mejor es lo que, digamos, lo que sería el código que fuimos corriendo. Por alguna razón la salida no le agranda. Por ahí lo que puedo hacer. A ver. Por ahí esto es mejor. Ahí está. Por ahí es mejor eso. Listo. Ok. Entonces la idea de lo que vamos a ver ahora es un poco la implementación de lo que estuvimos viendo recién respecto a análisis exploratorio de datos. O sea, la idea de nuevo es, bueno, en la vida cotidiana uno no siempre sabe, digamos, vienen datos nuevos o por ahí son un poco diferentes, entonces la idea es, antes de hacer cualquier tipo de análisis, hay que tener una idea más o menos clara de cómo se comportan, cuáles por ahí son variables importantes, y a partir de eso, de esa inspección de los datos, poder de alguna forma ir encarando el posterior análisis. Entonces, lo primero que hacemos es simplemente importar los datasets de vinos a partir de las direcciones web, y acá lo estamos imprimiendo. Es exactamente como el que vieron hace un rato. Em,
Voy a saltearme esto. Es un ejemplo de si quisiéramos instalar una librería, por si después lo necesitan. Voy entonces a ver la descripción. Recuerden que si uno llama al dataset, este dataset tiene, este dataframe tiene la información del dataset. Y si uno llama a este método, el método .describe, lo que va a hacer es describir justamente este dataset y me va a decir cuántos son la cantidad de datos o de instancias de ese atributo variable, la media, la desviación estándar, mínimo, el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil y el máximo para todas las variables. Una cosa importante o interesante que podemos notar es que la cantidad de datos de cada variable es igual. Esto nos está indicando que no hay datos faltantes. Si hubiera algún dato faltante nos daríamos cuenta porque algunos serían más chicos que 1599. Ahora bien, entonces empecemos el análisis exploratorio. Ya sabemos que tenemos 1599 vinos tintos y que cada una de estas columnas va a corresponder a uno de los parámetros físico-químicos del vino y la última va a ser esa apreciación organoléptica de los vinos. Entonces importemos las librerías y pasemos a la parte de cómo graficarlo y analizarlo. Lo primero que queremos hacer es hacer un histograma. Para hacer un histograma, en este caso lo que vamos a utilizar es Seaborn. Seaborn nos permite hacer histogramas. Lo que hay que hacer es llamar a la librería Seaborn. Nosotros le importamos acá con este alias, este nombre que nos permite ahorrar a la hora de tipear. Y otra ventaja que tiene usar este tipo de alias es que en general la mayoría de las personas que utilizan Python digamos, casi usan estos como convención, entonces lo que va a ser bastante frecuente es que encuentren estos seudónimos de los nombres de las librerías, entonces les permite directamente usar código ajeno o encontrar fácilmente algunas implementaciones o soluciones. Si ustedes empiezan a ser bastante imaginativos o imaginativas con los nombres, les va a costar por ahí trazar esa información o encontrar esa información. Entonces, queremos un histograma. Esto está implementado en la librería Seaborn, donde queremos que el eje X sea la cantidad de ácidos fijos y los datos que vamos a usar son los que están dentro del data frame de vinos. Y después lo que vamos a hacer es ajustar algunas otras cosas, como por ejemplo, le vamos a poner un título, set title, le vamos a poner un label en el eje X, un label en el eje Y, y el tamaño de letra para justamente los ejes. Y con esto ya puedo generar el gráfico. Entonces podemos notar que la cantidad de ácidos fijos tiene, por ejemplo, valores máximos menores a 7. Una cosa que está buena es justamente, no me acuerdo quién preguntó para qué sirve la metadata. Bueno, yo sé que 7, pero 7 ¿qué? 7 kilos, 7 gramos, 7 miligramos, no lo sé. Tendría que ver la metadata para ver qué unidades tiene esto. No me es suficiente con los datos que hay en la tabla. Ahora bien, también podríamos hacer una especie de mosaico donde vamos poniendo los diferentes histogramas y tener así una visualización de todas las variables al mismo tiempo para ver qué forma tienen y tratar entonces de entender qué me convendría hacer. Sí, en este caso estamos viendo otra forma de hacer histogramas y es, en vez de usar Seaborn, directamente estamos usando el data frame y estamos haciendo .ist. Entonces esto es un método que está dentro de Pandas y me permite directamente generar histogramas. Noten que son diferentes, al menos por default, los histogramas de Seaborn que los de Panda. Uno puede después ajustarlo para que se parezcan si por alguna razón les interesa, pero bueno, por default van a ser diferentes. Otra cosa que nos puede interesar, la cual es bastante típica, es hacer boxplot. Y en este caso lo que podemos ver es que estamos representando dos cosas. Por un lado, en el eje Y estamos viendo la cantidad de ácido fijo y en el eje X la calidad. Entonces estamos separando los diferentes vinos según la calidad y para cada calidad estamos haciendo un gráfico de caja y bigotes de cuántos son los ácidos fijos que tiene. Y lo estamos pidiendo en orientación vertical. Podríamos pedirlo en orientación horizontal y giraría este gráfico en 90 grados. Entonces acá lo que nos permite ver es
simplemente por inspección, darnos cuenta, por ejemplo, que la media va cambiando de la cantidad de ácidos fijos. Si uno puede ver que la media es un poco mayor en el caso de vinos de mayor calidad. Eso es interesante, y ya simplemente viendo por inspección nos está dando un poco una idea de cómo se relaciona esto con digamos, tratar de relacionar un poco, por ejemplo, la calidad con la cantidad de ácidos fijos. Entonces, por ahí esto me da un indicio de qué tipo de modelos podría aplicar si me interesa, o qué modelo no usar. Podría entonces ver, graficarlo de forma horizontal, como tenemos acá, y podríamos, por ejemplo, usar una paleta arcoíris. En este caso, ¿qué es lo que pueden ver? ¿Notan de forma más o menos razonable cómo está distribuido cada uno? ¿O les parece que es bastante difícil de ver? Bueno, espero que hayan dicho que es bastante difícil de ver, porque justamente lo que está pasando es que cada una de estas variables está en diferentes unidades, entonces es difícil tratar de representarlas al mismo tiempo. Entonces hay que hacer algún tipo de transformación como para, digamos, que sea esto más fácil de visualizar. Una posible transformación es, por ejemplo, aplicando logaritmo. Entonces uno podría hacer justamente el mismo gráfico que antes, pero al eje X le aplica escala logarítmica. Y entonces es como un poco más evidente cómo se están distribuyendo los datos o qué está pasando. ¿Sí? Por otro lado, uno lo que podría hacer en vez de solo transformar el eje es transformar los datos, ¿sí? Normalizarlo de alguna manera para tratar de que esta variación que estamos viendo, tratar de independizarnos de en qué unidad está y tratar de entender cómo se comportan en sí mismo. Entonces, la transformación que estamos haciendo considera que vamos a tener una media de 0 y un desvío de 1. Entonces, directamente uno puede transformar los datos y los normaliza, y vamos a tener todos los datos eh, distribuidos de forma tal que van a estar bastante cercanos a 0. Cuanto más normales sean, eso va a ser más, va a estar en 0. Pero nos permite, por ejemplo, visualizar todos al mismo tiempo y tratar de entender cómo están distribuidos y, por ende, qué tipo de cosas podemos hacer. Por ejemplo, si nosotros, doy un ejemplo por ahí que no es del todo intuitivo respecto a lo que veníamos diciendo, pero supongamos que a mí ahora en este momento lo que me interesa es ajustar los datos, no sé, por una gaussiana. Entonces, dado que la gaussiana tiene una cierta forma funcional, algunas variables tendrían al principio al menos más posibilidad de ser ajustables con gaussianas. Si yo veo que, por ejemplo, es asimétrico, y probablemente me cueste más utilizar gaussianas. Si veo que tiene por ahí muchos outliers, por ahí también es más difícil que pueda hacer un buen ajuste con gaussianas. Entonces, ese tipo de cosas me habla o me da un poco una idea de cómo se están comportando los datos. Puedo de nuevo hacer un boxplot, pero en este caso, en vez de usar Seaborn, vuelvo a usar la librería Pandas. Un dato importante acá nos dice cuántos gráficos queremos que haya por fila y por columna. Primero la fila y después la columna, y qué tamaño queremos que tenga el gráfico. Acá llega el violin plot. En este caso, no sé si todos prestaron atención al chat, pero me habían preguntado en qué caso me servía el violin plot o qué ventaja tiene. Bueno, respecto al boxplot, tenemos adentro un boxplot, entonces de entrada me da la misma información que un boxplot, pero además tengo más información y tengo más expresividad porque me permite tener una idea de cómo se están distribuyendo los datos. Es como un boxplot y un histograma al mismo tiempo. De hecho, hay algunos violin plot que no tienen tan suavizado las distribuciones, entonces te permite tener otro tipo de información. O sea, no, digamos, una información por ahí un poco más cruda de cómo están distribuidos los datos. Yo podría tratar de graficar, por ejemplo, los diferentes vinos con diferentes calidades, y a su vez graficarlo en función de la cantidad de alcohol que tienen. Y de esa manera yo puedo, por ejemplo, ver dónde está la media, cómo se distribuyen. Ver, por ejemplo, este parece tener digamos, dos zonas donde hay máximos relativos.
Mientras que, por ejemplo, en 3 parece haber una única. Podemos ver cómo es distinto los vinos de calidad 5 que los vinos de calidad 3. Todo esto lo podemos ver simplemente por inspección visual. Y una cosa que podría hacer, que no estamos mostrando acá explícitamente, pero hay formas de, por ejemplo, hacer que la mitad del boxplot te esté representando algo y la otra mitad otra cosa. Me explico. Por ejemplo, podríamos tener en la mitad derecha vinos tintos y en la mitad izquierda vinos blancos, y entonces tener en un mismo gráfico la cantidad de alcohol versus la calidad para vinos tintos y vinos blancos. Entonces eso me permite por ahí tener más, representar datos de forma más compleja. No sé si hay alguna duda hasta ahora. Bueno, continúo entonces. Brent, cualquier cosa decime si hay algo en el chat. Sí, preguntaron algo, yo no entendí la pregunta. Dice, ¿y la parte más y menos, cuál es la diferencia? No sé cuál. No sabría de qué están, en qué contexto preguntan el más y el No, menos. yo tampoco me. Hola, Ok. sí, es en el Violent Plots, ahí, en esa imagen de arriba, más arriba. Por favor. Este es el Violent Plot, ¿sí? Sí, el otro de arriba creo que va a ser más claro para la pregunta. En ese, no entiendo muy bien el que tiene tiene el histograma, pero el histograma está como, tiene un espejo. Ese espejo, ¿por qué sirve? Porque está No tienen muy información. porque no tiene funcionalidad real que esté espejado. Ah, claro, viene así como de base, digamos, de Sí, fábrica. vos podrías, si querés, Sí. representar Ok. solo la mitad, pero no hay. Es porque se suele representar así, de forma simétrica, pero no necesitas tener las dos mitades. O sea, en este caso no te da información extra. No hay información extra. Eso es lo que querés. Gracias. No te da información extra, quizás le cure el TOC a algunas personas, pero nada más. ¿Perdón? Quizás le cure el TOC a algunas personas, porque a algunas personas les molesta que solo se muestre a mitad. Ok, gracias. No, no hay, no hay otra razón de ser. Bueno, continuamos entonces. Veamos esto que había descrito antes, que son los join plots, que básicamente estoy acá graficando pH en función de la cantidad de ácidos fijos, ¿sí? Esto es de la librería Seaborn, y lo que me permite es, además estoy pidiéndole que me haga una regresión. Acá tenemos la regresión, y esto lo que me permite es rápidamente, de forma visual, darme cuenta si los gráficos siguen una tendencia, por ejemplo, lineal, y cómo es la distribución, los histogramas para cada uno de las variables. O sea, esta es la distribución para los ácidos y esta es la distribución para el pH. Y esto me permite tener una idea de si es lineal, no es lineal, cómo están distribuidos los datos. Después se podría calcular los coeficientes de correlación. Por ejemplo, podemos usar los de Pearson para obtener la forma numérica de alguno en especial. Podemos utilizar, por ejemplo, la librería SciPy, la parte de estadística, el módulo estadística de SciPy. Y lo que nos interesa es el R de Pearson, el coeficiente de correlación de Pearson. Y entonces podemos hacer una pequeña función que lo que nos permite es calcular el coeficiente para dos columnas determinadas, ¿sí? Entonces yo lo que podría hacer es directamente podría calcular entonces dadas dos columnas. En este caso sería la columna de acidez de ácidos fijos y de pH. Entonces calcular cuál es el coeficiente de correlación en este caso. Por otro lado, nos podría interesar calcular el coeficiente de de correlación en vez de para un único dato determinado, para todos al mismo tiempo, y en ese caso muchas veces es más fácil representarlo con mapas de calor. Entonces el mapa de calor lo que me permite es justamente correlacionar dos variables al mismo tiempo y tener una idea de cómo son estos índices de correlación, y después a partir de esa información poder tomar decisiones, por ejemplo, cuáles variables están muy correlacionadas o poco correlacionadas, cuáles variables incluir o no incluir en un modelo determinado,
porque pueden aportarme más o menos información, ya que si están por ahí muy correlacionadas, no me aportan información nueva respecto de otra variable que ya le agregué. Entonces esto sería como una primera aproximación por ahí, hacer una selección de variables que podría ayudarme a simplificar el problema, ¿sí? Puedo también, en vez de generar el gráfico completo, puedo eliminar y quedarme solo con la parte inferior. Eso lo hago con esta parte de acá, donde quiero que haga una máscara de la parte superior, o sea que lo esconda. Y la parte de anotación true es que aparezcan los números y quiero que esté en forma de un cuadrado. Y acá los datos que estoy utilizando, que son justamente la parte, el cálculo de correlación de Pearson de justamente mi set de datos de vinos. ¿Ves? Acá, ven acá, donde tengo df.core, o sea, estoy calculando utilizando pandas la función core y me está dando justamente cuál es la correlación de las diferentes columnas entre sí. Y eso me lo representa en una matriz tengo la matriz de los coeficientes de correlación. Y eso lo estoy graficando en un mapa de calor. Entonces uno podría, por ejemplo, en vez de tener eliminar la parte superior que tiene información redundante. Si ven, acá tengo 0.12, acá tengo 0.12, acá tengo menos 0.062, acá tengo menos 0.062. Entonces esta parte es despejada de esta, lo cual tiene sentido porque como se repiten, voy a estar comparando exactamente lo mismo, entonces uno podría eliminar la parte de arriba y la diagonal y de esa forma ahorrarse dar información redundante. ¿Hasta acá alguna duda? Ok, continúo entonces. Sí, ahí preguntaron en el chat algo. ¿Qué cosa? Preguntan, al eliminar el triángulo superior, sí. Eh, dice, al eliminar el triángulo superior, automáticamente se elimina la diagonal unitaria. Sí, ¿no? Sí, Después no hay otra duda. ok. Y finalmente, lo último que queríamos mostrarles es justamente los gráficos de Perplot. Y lo que me permite el Perplot, en este caso también lo voy a representar solo la diagonal, solo la diagonal inferior, porque pasa lo mismo que con el mapa de calor. Y lo que voy a hacer, en vez de graficar todo contra todo, voy a quedarme con algunas columnas determinadas, justamente porque esto me va a permitir que lo procese más rápido y que quede más fácil de visualizar. Yo podría poner absolutamente todo y va a quedar muy chiquito y me costaría por ahí más ver. Entonces me quedo con ácidos fijos, ácidos volátiles, ácido cítrico y pH. Entonces con estas columnas, lo que me puedo hacer entonces después es generar este mapa, esta representación, donde lo que voy a hacer es, en la diagonal me va a poner los histogramas de cada una de las variables. Entonces este es el histograma de pH, este es el histograma de ácido cítrico, este es el histograma de ácido volátil y este de ácido fijo. Y lo que voy a tener debajo de la diagonal son los scatter plots de las diferentes variables. Por ejemplo, entonces acá voy a tener ácido volátil versus ácido fijo. Acá voy a tener ácido cítrico versus ácido volátil y acá voy a tener pH versus ácido cítrico. Y entonces puedo ver y correlacionar o comparar con este otro mapa de calor y darme cuenta, mira, claro, este tiene más correlación que este otro. No sé, por ejemplo, ácido cítrico y ácido fijo. Esto parecería tener una correlación positiva. Entonces yo podría ver ácido cítrico y ácido fijo. Acá tengo una correlación de 0.67. Y esta de acá parece ser una correlación negativa. Entonces, por ejemplo, pH versus ácido fijo debería ser un número negativo. pH versus ácido fijo es menos 0.68. ¿Ven? Exactamente estamos recuperando esta información que tenemos en este mapa de calor de los coeficientes de correlación.
Bueno, eso era todo lo que queríamos mostrarles hoy de visualización de datos. Y el día de mañana ya vamos a empezar a hacer los primeros modelos para poder hacer clasificación de datos. No sé si tienen alguna duda, voy a dejar de compartir la pantalla. Por alguna razón. ¿Me están escuchando? Sí, sí, se escucha. Bueno, no estoy pudiendo dejar de compartir. Después algo pasará. Pero no sé si tienen alguna A duda. mí me parece como que dejaste... Ah, no, seguís compartiendo, sí. ¿O Sí, no? sí, No, sí. no, no, ya no. No estoy pudiendo dejar de compartir. Voy a ver, dejar de grabar por si No, acaso. ya. Acá me sigue diciendo que estoy compartiendo. Voy a dejar de grabar.